va a hacer mucho más sentido que la otra sección estaba bastante perdida cuando estábamos hablando de eso, porque esta clase se da justamente ahorita, porque en teoría ustedes ya estuvieron expuestos a las clases, la teoría, los ejercicios o las evidencias de aprendizaje que han tenido, pero también ya trabajaron todo el protocolo y la secuencia de endodoncia en laboratorio. Se supone. La otra sección no, la otra sección recibió esta clase el día de ayer, antes del primer laboratorio, de trabajar en la primera pieza. Entonces ellos sí tenían esa gran desventaja. Porque cuando a ellos les tocaba el primer laboratorio para hacer el central, no venimos a la universidad porque había bloqueos, y en la segunda, cuando le tocó la segunda vez se reventó un tubo, entonces se canceló el laboratorio. De tal manera que ellos dan 2 laboratorios atrás, y 2 laboratorios donde empezaron a trabajar. Por lo tanto, ustedes esta semana tuvieron el tercer laboratorio y ya está trabajando en una pieza. Y ellos empezaron esta semana. Entonces, mucho de lo que voy a hablar les costó un poquito, o sea, tuve que explicar un poquito más dónde utilizamos esto y por qué. Porque es más fácil entenderlo, tiene más sentido después de haberlo trabajado. Por lo tanto, hoy voy a ir un poquito más rápido, no solo por la hora, por el día, sino porque ustedes ya, o sea, lo van a entender más fácil, porque ya experimentaron el protocolo de tratamiento de endodoncia. Bien, hoy vamos a hablar, como les decía, de estos 2 temas que están relacionados y vamos a hablar, salud, ¿por qué tiene mucho sentido que ustedes lo manejen muy bien? No solo porque se van a enfrentar en su práctica privada a la medicación intraconducto y a la obturación temporal, sino porque ustedes como estudiantes, cuando empiecen sus prácticas en pacientes, lo van a tener que implementar. Por razones clínicas, lo vamos a tener que hacer todos, pero ustedes lo van a hacer por razones académicas. Es decir, cuando ustedes empiecen, pues no, nosotros como docentes no vamos a pretender de que cuando salten del laboratorio a la clínica, es decir, de in vitro al vivo, no van a poder terminar una endodoncia el mismo día. ¿Por qué? Porque uno empieza gateando y ya después ya puede correr. Entonces, pues lo van a tener que manejar. Hoy vamos a ver cuáles son las propiedades de los medicamentos, cuándo se deben utilizar, cuáles son los medicamentos que vamos a meter dentro de un conducto y por qué, y cómo, ¿sí? Y cuáles son las propiedades de los elementos temporales. Dentro de la programación, bueno, no de la programación, sino del pensum de endodoncia se manejaban un montón de materiales que ustedes conocían el nombre, conocían las propiedades, pero nunca los volvían a utilizar. Entonces, pues ahorita ya decidimos quitar toda esa teoría que no tenía ningún sentido y más bien meter algunos artículos científicos que demuestran, o sea, la evidencia científica demuestra por qué se tienen que utilizar y dónde reside la importancia, hablando de el éxito de la endodoncia a largo plazo. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el éxito o el fracaso de la terapia endodóntica. Consideraciones iniciales. Vamos a empezar diciendo que la parte de la terapia endodóntica que tiene que ver con remover microorganismos es la desinfección química y la desinfección mecánica, que ustedes ya conocen teóricamente y ya conocen de manera práctica, al menos en instrumentación manual. Ya ahorita, después de esta clase, ya van a entrar a lo que es la endodoncia moderna de instrumentación mecanizada y se van a dar cuenta cómo la ciencia y la tecnología ha facilitado mucho ese proceso engorroso de estar haciendo escalones, de decir, llegar de lima anatómica a lima apical maestra, de cuándo te le tengo que quitar, de aquí quedó recto, me quedó un escalón y no bajó. Se van a olvidar de eso y van a ver cómo pues la endodoncia moderna facilita todo ese proceso. Ahora, una cosa muy importante es que, aunque nosotros realicemos una muy buena limpieza química y mecánica, nosotros no podemos comprobar de que dejamos a cero, es decir, que dejamos un ambiente estéril dentro de los productos. Lamentablemente, la endodoncia moderna no nos permite saber que dejamos un conducto limpio. Por lo tanto, lo único que nosotros nos podemos asegurar es de que llevamos la contaminación, la posible contaminación
un nivel en donde no tiene ningún efecto contradictorio. Es decir, que llevamos los microorganismos a un nivel inocuo. Esta palabra, nivel inocuo, quiere decir que hay tan poca cantidad de microorganismos dentro del conducto que es incapaz de provocar una infección o dolor postoperatorio. Eso es lo único que nosotros, con la endodoncia moderna, podemos saber o debemos saber. Por lo tanto, el abordaje de la endodoncia en una sola cita es el adecuado, es el más adecuado. Esto, según muchos estudios, pero esto lo dice Kawashima en Yunnan en el 2002, pero después salieron muchos más estudios donde comparaban la terapia, el pronóstico a largo plazo de una cita versus 2 o más citas. Y resulta que no hay una diferencia significativa. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de medicamentos intraconductos, los vamos a utilizar en algunas condiciones clínicas cuando el tratamiento o la terapia no se termina en una sola cita. Y a ustedes les va a pasar, como les decía, aunque no forzadamente, pero porque no van a tener la experiencia suficiente y se les va a acabar el tiempo, ¿verdad? Se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan se van a llevar 1 hora en poner anestesia y aislar. Me van a decir, no, qué exagerado es. Cuando lleguen me van a contar, pero es normal, todos empezamos despacio. Imagínense que solo aislar y poner anestesia se les lleva 1 hora. Imagínense hacer accesos, quitar toda la cámara pulpar, encontrar las embocaduras, hacer una buena conductometría, tomar radiografías, están llevando al paciente para cada uno de esos pasos del lugar, a hacer cola, entonces todo esto complica que ustedes puedan terminar su endodoncia, aunque sea monoradicular, en una sola cita, por lo menos al principio. Ya cuando estén terminando los requisitos de endodoncia, ya se van a matar de la risa, y van a hacer así, aislar. Bien, y pues otra consideración es esta, quizás la más importante, y ese es el punto más importante de todo el tema del día de hoy. La causa de fracaso endodóntico más frecuente, más frecuente, es la recontaminación de los conductos. Fracaso endodóntico, si se dan cuenta, la recontaminación de los conductos a causa de filtración marginal entre citas. Eso quiere decir que hay un mayor número de endodoncias que fracasan, no porque la endodoncia en sí haya estado mal hecha, sino porque se contaminó la endodoncia en lo que lo terminábamos o en lo que se rehabilitaba. Recuerden ustedes que una endodoncia se da por válida a ustedes como requisito cuando la restauren. Cuando la restauren, eso no quiere decir de que solo cuando sellen el acceso. No, cuando pongan la restauración o rehabilitación definitiva en la pieza, ahí es donde les vale como requisito. Pero eso no es algo que nosotros lo hayamos impuesto porque así se nos dio la gana, no, es por lo único que puede justificar que esa endodoncia vaya a ser exitosa. Y ya vamos a ver algunos estudios, que son muchos, existen muchos, pero aquí les puse los primeros que empezaron a demostrar esto, que la causa del fracaso endodóntico no es la endodoncia en sí. Bien, hay algunos estudios que se empezaron a hacer porque antes, y eso es para ponerlos en contexto, cuando ustedes hacían una necropulpectomía, es decir, cuando estaban trabajando una endodoncia a causa de una necrosis, nunca se curaba en la misma cita, porque digamos que ahí el elemento de juicio era decir que había tanta contaminación, tal contaminación dentro del conducto, que había necesidad, sí o sí, de meter un medicamento dentro del conducto para llevar la cantidad de microorganismos a un nivel inocuo para poder obturar. Pero a través de la historia, este es un estudio del 2002, en donde pues la conclusión fue de que las secuelas postoperativas cuando se hacía un tratamiento de una sola cita eran similares a 2 o más citas. Por lo tanto, no era significativo la diferencia de hacerlo en una cita versus 2 citas, independientemente si fuera necropulpectomía o biopulpectomía. Más adelante, este es del 2000, lo hizo Weiger y Rosenthal, y lo mismo, hicieron o compararon tratamientos endodónticos de una cita y de 2 citas, y terminan con esto: el tratamiento, o sea, una alternativa de una visita es similar a el tratamiento en varias citas, es decir, no había ninguna diferencia en cuanto a la respuesta.
Y ese fue el 2000, este es del 2002, similar. Concluyen que no hay una diferencia significativa en la cicatrización periapical de las adolescencias periapicales cuando se hablaba de una sola cita y de 2 citas utilizando hidróxido de calcio por 4 semanas. Por lo tanto, no hay esta idea que se trabajaba antes de que las necropulpectomías a puro tubo teníamos que parar, o sea, no podíamos obturarlas el mismo día. Eso en la endodoncia moderna ya no existe. Por lo tanto, si ustedes encuentran las circunstancias clínicas favorables, podrían obturar una necropulpectomía. Por ejemplo, están haciendo la endodoncia de un central que deberían empezar a hacer la práctica en pacientes en piezas monorradiculares y están haciendo una necro. Y si ustedes pueden secar el conducto, lo podrían obturar en la misma cita. ¿Por qué les digo secar el conducto? Porque hay 2 situaciones clínicas que ya van a ver ustedes cuáles son. Hay 2 situaciones clínicas específicas donde sí o sí vamos a tener que medicar. Y tienen que ver con poder secar o no el conducto. Recuerden que para poder obturar, el conducto debe de estar, aparte de limpio, desinfectado, debe de estar seco. Entonces ahí vamos a ver qué situaciones clínicas nos impiden un conducto seco. Bien. Medicamentos intraconductos. Vamos más o menos a ubicar ahorita en dónde estamos. Y ya que ustedes ahorita ya realizaron endodoncias en sus pacientes muertos, en sus piezas extraídas, entonces, pues esto lo tienen en la punta de la lengua. ¿Cuál es el primer paso en una secuencia de tratamiento endodóntico? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Una prueba de sensibilidad. ¿Eso está metido dentro de qué concepto? Diagnóstico. Excelente, excelente. Qué bueno que lo puedo encontrar, porque en la mayoría de casos cuando yo hago esta pregunta le dicen, sí, el primer paso todos, pues, ¿es cuál? ¿Cuál es el que dicen? ¿Qué? Anestesiar, por ahí va, pero no. De la asesoría, porque puede enseñar la operatoria también, pero hablando tecnológicamente. Medida de longitud de trabajo. ¿Cómo vamos a medir? Si no hemos hecho el acceso. Entonces empezamos con el acceso. Abrimos ese agujero para poder descubrir un espacio que no debería estar cubierto. Después del acceso, hacemos la medición de la raíz para encontrar esa longitud que nos va a servir a nosotros para trabajar. Por lo tanto, la conductometría nos ayuda a encontrar la ¿qué? La longitud de trabajo. Y después de la conductometría, instrumentamos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ustedes se les acabó el tiempo. Cuando ustedes ya están instrumentando, ya llevan 7 horas con el paciente ahí. Y ahorita se ríen, pero van a estar así. Se van a dar cuenta que se sentaron a las 8 de la mañana y ya les van a quitar ya van a apagar el compresor porque son las 3 de la tarde. Se los prometo. Ahorita se ríen, pero a todos ustedes les va a pasar. Y ya tuvieron todo ese tiempo. Traten ustedes de tener la boca abierta 5 o 6 horas. Es realmente una tortura, pero le preguntan ustedes al paciente y el paciente prefiere esa tortura a tener que venir otra segunda vez, pero resulta que ni con las 7 horas pudieron terminar. Entonces, se ubican ustedes en la instrumentación. Está bien. Aquí, después de la instrumentación, es donde vamos a colocar la medicación. Para después, en una segunda cita, o en una tercera cita, o en una cuarta cita, terminar de hacer la prueba de colon, la condensometría y la obturación final. Entonces, ahorita, hablando de medicación intraconducto, nos vamos a situar justamente acá. Bien, entonces, ¿cuándo es que vamos a utilizar? Importante, ¿cuándo vamos a utilizar medicamentos dentro del conducto? Las indicaciones, obviamente, eliminar cualquier bacteria persistente, sí, porque habíamos hablado de que nosotros solo podemos asegurarnos de que dentro del conducto vamos a llevar la cantidad de microorganismos a un nivel donde no le afecte al organismo. Sin embargo, dejar esterilidad dentro del conducto, eso no lo podemos hacer, ni lo podemos constatar, porque para poderlo constatar tendremos que sacar la pieza, cortarla y meterla en un microscopio de barrido, un microscopio electrónico de barrido, para ver si no hay microorganismos ahí metidos. Eso no lo vamos a hacer, no lo podemos hacer, y la tecnología hoy todavía no lo permite hacerlo bien. Por lo tanto, solo vamos a reducir la cantidad. Reducir la inflamación remanente del tejido periodontal es un uso, está ahí en azul porque es ciertamente algo controvertido,
porque hay algunos estudios que sugieren que eso no se puede hacer. Sin embargo, cuando hablamos de reducir la inflamación del remanente periodontal, ¿a qué nos referimos cuando decimos remanente periodontal? Estamos metidos dentro del conducto. ¿Por qué dice remanente periodontal? ¿A qué se refiere eso? Hueso. No. ¿Ah? ¿Residuos dentro del conducto? No, remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Algo que queda. ¿Qué queda del periodonto cuando estamos trabajando? No, tiene. Pero lo hablamos. ¿Qué existe por debajo de la construcción apical? Ligamento periodontal. Entonces, el remanente periodontal o muñón periodontal es esa parte del ligamento que se mete dentro de esa parte que nosotros no podemos estorbar o no podemos invadir, que es la parte del foramen. Recuerden que el foramen tiene una construcción, una parte delgada, una parte ancha. Eso forma un triangulito, ¿sí? Ese triángulo no está vacío y no lo debemos de invadir. Ese es el remanente periodontal. Pero cuando hay hiperemia pulpar, es decir, cuando hay inflamación debido a que por la caries se inflamó el conducto, esta inflamación, ¿qué va a producir? Inflamación del ligamento periodontal, pero uno de los signos de inflamación, ¿cuál es? ¿Dolor es uno? ¿Tumefacción es otro? ¿Edema, hinchazón? Sí, pero hay un signo clínico. Va a haber sangrado va a haber. Entonces, para comenzar, la hemorragia, bueno, aquí no, ese no es el que seguía, pero sangrado o una hemorragia profusa dentro del conducto es la primera situación clínica en donde sí o sí van a colocar medicamentos dentro del conducto. Yo les había dicho que cuando no podemos secar el conducto tenemos que poner medicamentos. Una de las razones clínicas donde sí o sí tenemos que poner medicamentos es esos conductos sangrones. Cuando ya instrumentamos, ya irrigamos, terminamos toda nuestra secuencia y queremos empezar a obturar, y cuando metemos las puntas de papel, la punta de papel se llena de sangre o el dique se empieza a llenar de sangre. Es tanta el aporte vasculonervioso y a consecuencia de la inflamación, tanta hemorragia, que el dique se llena de sangre. Entonces, en esos casos, sí tenemos que poner medicación para lograr controlar la hemorragia. Ahora, ¿qué podría pasar en un absceso periapical? Porque obviamente cuando hay un remanente periodontal y el tejido está inflamado, vivo, hay inflamación y hay hemorragia. Pero ¿qué pasa cuando está muerto? ¿De qué se nos puede llenar el conducto? De restos de dentina, ¿no? ¿De qué? Exudado purulento, excelente. La segunda situación clínica por la que nos vemos forzados a meter medicamentos dentro del conducto es cuando en lugar de que se nos llene de sangre, se nos llena de pus. Y eso va a pasar. Es más frecuente cuando estamos haciendo endodoncia. Que no podamos secar el conducto porque una de las vías de drenaje resulta ser el mismo conducto, el conducto en sí. Entonces, en un absceso, que es una colección de pus bastante considerable y que tiene presión, cuando nosotros hacemos el tratamiento de canales, esa es la vía de drenaje, el mismo conducto. Entonces, se nos va a estar llenando de pus, de pus, de pus. A diferencia de la inflamación remanente, donde se nos llena de sangre. Entonces, ya vieron, hay dos situaciones clínicas. Cuando el conducto se nos llena de sangre y cuando se nos llena de pus. Son las dos situaciones clínicas en las que nos vemos obligados a meter medicamentos dentro del conducto. Pregunta de examen. Sí. ¿Sirve para prevenir o controlar dolor postoperatorio? Lo pongo así en signos de interrogación, porque la evidencia clínica actual nos dice que no. Que el medicamento intraconducto no va a poder controlar o es incapaz de controlar el dolor postoperatorio o la molestia que puede existir después de un tratamiento de canales. ¿Sí? Ayudar a secar canales húmedos, obviamente, húmedos por estas dos situaciones clínicas. Y lo más importante, realmente la evidencia clínica nos dice que un medicamento intraconducto sirve como una segunda barrera de defensa ante una nueva filtración bacteriana. ¿Cuál sería la primera barrera? Esta es la segunda. La primera barrera, ¿cuál sería? Duración temporal. Muy bien, definición de uso. Bueno, a mí me llama mucho la atención esta definición, no es la única ni la más completa. Sin embargo, aquí
aquí nos da una definición de para qué es lo que nos sirve un medicamento intraconducto. Y es para inhibir que vuelva a crecer las bacterias, es decir, no para matarlas, ni para controlar el dolor, ni para controlar la hemorragia, ni para controlar el pus, sino solo para que no vuelvan a crecer las bacterias. Y resume prácticamente la primera función de los medicamentos, que es una segunda barrera contra una recontaminación bacteriana. Es importante que eso lo tengamos bien claro. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? ¿Qué propiedades tienen? No todos cumplen estas propiedades, pero sí en teoría tendrían que ser, por lo menos, biocompatibles, es decir, de que no vayan a ejercer ningún efecto tóxico una vez colocados y que una vez colocados mantengan sus propiedades. Eso significa que tengan estabilidad. Y ahí se van a dar cuenta que todos los medicamentos hoy en día que metemos dentro de los conductos, todos son biocompatibles, sin embargo, no todos son muy estables. Para comenzar, el medicamento que más van a utilizar ustedes dentro de los conductos pierde su estabilidad muy rápida. Ya vamos a ver por qué. Bien, tendría que tener buena capacidad de penetración porque queremos que el medicamento toque todas las paredes del conducto y tenemos que hacerlo llegar hasta el último tercio apical, que es donde es más importante. Esto es, no se puede cumplir porque dice de fácil aplicación y de fácil remoción, pero lo que muy fácil se pone, muy fácil se cae. Entonces esto no siempre se cumple, digamos, es contradictorio. Y ya vamos a ver qué medicamentos son fáciles de colocar, fáciles de quitar, o se caen fáciles, y qué medicamentos son difíciles de colocar y después cuesta quitarlos también. Entonces no se cumple siempre esa propiedad, ¿verdad? Efecto bactericida, sí, por supuesto, es una de las principales características que debería de tener porque lo queremos poner para que no vuelvan a crecer las bacterias que llevamos a un nivel no. Capacidad de inducir formación de tejido duro en piezas inmaduras. Esa es una capacidad cuando utilizamos los medicamentos no como intraconductos, sino cuando los utilizamos como unos elementos como terapia de tratamientos conservadores de la pulpa vital. Por lo tanto, la inducir tejido duro no va a ser una de las indicaciones para lo que lo vamos a utilizar nosotros dentro del conducto. No afecta, obviamente, eso sí sería lo peor, que el medicamento afecte a la obturación temporal. Eso sería contraproducente completamente. Entonces no tendría que afectar la primera barrera o el primer tapón, por así decirlo, porque si afecta nuestra obturación temporal, mejor no colocarlo. ¿Sí? Y esto es lo más importante, ¿sí? Que tenga una acción física y química de bloqueo contra la filtración coronal, que era lo que Kawashima nos decía en su concepto de medicamento, que sea una segunda barrera, ¿verdad? Un bloqueo contra la filtración coronal. Aquí lo pongo en otro color y con este estrellita porque ya vamos a ver que de esta propiedad se desarrolla la principal causa de fracaso endodóntico. Bien, ¿cuáles son las justificaciones de uso? ¿Será que se podrían utilizar o se deberían utilizar en biopulpectomías? Es controversial si es muy necesario utilizarlo cuando no hay hiperemia pulpar, o sea, no va a haber sangrado y cuando no va a haber pus. Si después de instrumentar un conducto nosotros logramos secarlo listos para obturar, pero ya no podemos obturar porque ya les apagaron la bomba y porque ya no hay succión y porque ya son las 5 de la tarde y el paciente no ha almorzado, tenemos que sellarlo. Pero hay necesidad de meter algún medicamento dentro de los conductos. Pues la evidencia dice que no, que solo hay dos situaciones clínicas que ya las discutimos. Por lo tanto, en biopulpectomías no está tan justificado el uso. Ahora, si va a ser una biopulpectomía como esta foto, ustedes calculan que sí vamos a necesitar colocarlo. ¿Qué error miran aquí? ¿Está sangrando? No. ¿Qué miran en ese? ¿Qué hay de mal en ese aislamiento? Para comenzar, si estamos hablando de endodoncia, no es un aislamiento único, sino un aislamiento mínimo. Y en endodoncia siempre utilizamos aislamiento único, es decir, solo vamos a aislar la pieza que vamos a trabajar, no como en operatorio. Siempre, siempre, siempre. Y la otra cosa es que si
sentí que está así de roto. Aquí ¿para qué vamos a poner medicamentos si todo, o sea, se está filtrando ahí todos los microorganismos que estamos tratando de que no lleguen? Obviamente aquí sí se justifica el uso de medicamentos, aunque sea una biopulpectomía, porque no vamos a poder llevar el nivel de microorganismos dentro del conducto a nivel inocuo. La misma saliva nos lo va a impedir. Cuando no puede terminarse el tratamiento en una sola cita, sí es que se presentan algunas de las dos situaciones clínicas que ya hablamos. Cuando hay una anatomía compleja, zonas inaccesibles de instrumentación y posiblemente zonas que no podamos irrigar. ¿Se justifica? Sí se justifica, porque si no pudimos instrumentar, si no pudimos irrigar porque estaba muy complejo, entonces va a haber sangrado. O si no pudimos irrigar, no pudimos instrumentar y había pus, ahí va a permanecer ese pus. Entonces ahí obviamente sí se justifica colocarlo. Cuando hay una periodontitis donde el lápiz no existe la constricción apical porque se reabsorbió, sí necesitamos colocarlo, porque ahí obviamente va a haber mucha hemorragia que no vamos a poder controlar porque el lápiz está abierto. Y la otra situación es de que el lápiz está abierto no porque se haya reabsorbido por una cuestión patológica, sino porque a nosotros se nos pasó la mano. Y eso les va a pasar porque están en una etapa de aprendizaje. Entonces se nos va a pasar la mano, se nos va a ir la lima más allá de la longitud de trabajo porque se nos fue la mano o no volvimos a medir el tope o movimos la lima muy rápido y el tope se nos movió y como no volvimos a medir, creíamos que estaba 20 milímetros, que era nuestra longitud de trabajo, y estaba 25. Y metimos la lima hasta los 25 milímetros y destruimos la construcción apical. Entonces dejamos ahí un boquete donde va a haber o mucho pus o mucho sangrado. Ahí necesitamos medicar. Y cuando se nos sale el hipoclorito del tercio apical, eso provoca muchísimo dolor al paciente, mucha inflamación. Y ahí tenemos que parar, sí o sí tenemos que parar nuestra terapia y medicar el conducto. Aparte de medicar al paciente, medicar el conducto. Ahora, solo vamos a mencionar qué compuestos han sido parte del arsenal que hemos podido meter dentro del conducto. Compuestos fenólicos, aldehídos, una combinación de fenoles y aldehídos, compuestos halogenados, antibióticos y otros. O sea, se ha metido de todo dentro del conducto. Sin embargo, hoy por hoy, y más bien ustedes, los vamos a circunscribir solo a dos tipos de medicamentos. Entonces yo les pongo, antes se daba la teoría de todo eso que acaban de ver ahí. La teoría, las indicaciones, las propiedades, para qué no lo van a utilizar, y la endodoncia moderna está en desuso. Por ejemplo, esto, que pues por ahí me estaban diciendo sus otros compañeros que todavía se utiliza en ONA, está ya pues clasificado como muy tóxico porque es altamente mutagénico, tóxico y carcinogénico. Entonces el formoterol debería de ir en desuso y no seguirse utilizando. De hecho, para terapias de pulpotomías en dientes de signos hay muchos materiales que son mucho más conservadores y menos tóxicos que el formoterol. Pero aparentemente aquí pues todavía no ha llegado esa información, seguramente no sé, porque todavía lo utilizan, pero todavía lo utilizan. Y esto es muy volátil, libera vapores, huele horrible, no sé si lo han utilizado, pero ya no se debería utilizar. En algún momento se utilizó como medicamento terapéutico. Ya no. Esto sí, nosotros vamos a utilizar clorhexidina, que es uno de los dos medicamentos que ustedes van a utilizar. En el 59 se empezó a utilizar y en toda la odontología tiene diferentes usos. La casa comercial Acefarm, ahorita en Guatemala está trayendo este que se llama Endodem, que es un irrigante que se utiliza obviamente como fines de irrigación entre la terapia de instrumentación, pero también se utiliza como medicamento interconducto, solo que es más fácil utilizarlo y es mejor cuando se utiliza no en forma líquida, sino cuando el medicamento se utiliza en gel, obviamente, porque en gel se puede manipular de mejor forma y funciona como una mejor barrera ante una posible microfiltración, mientras que cuando es líquido pues cuesta un poquito manejarlo y se va a absorber. Las paredes de la dentina terminan absorbiendo. Este es al 2%, que es una concentración muy elevada. Aquí dice clorhexidina al 2%. Así se utiliza
cuando se utiliza la clorexina como medicamento, ¿verdad? Entre sus propiedades es bactericida y bacteriostático, tiene propiedades similares al alcohol, es un potente antiséptico. Sin embargo, la cuestión que no le juega mucho favor en las propiedades y que sí tiene el hipoclorito es que este no degrada tejido orgánico mientras el hipoclorito sí. Por lo tanto, su uso tiene más sentido cuando es como medicamento que como irrigante. Y existen algunas casas comerciales que lo mezclan con hidróxido de calcio para hacerlo más pastoso y para que tenga una mejor estabilidad dentro del conducto. Dicho sea de paso, estas propiedades se vencen, o sea, aquí dice su acción continúa de 48 a 72 horas, pero realmente los estudios demuestran que es más cerca de 24 a 48 de que 48 a 72. Entonces no tiene la estabilidad que el fabricante menciona. Pero sí es bastante estable. A diferencia del hidróxido de calcio. Ahora, este sí es el medicamento que ustedes van a utilizar como caballito de batalla aquí en la clínica y después en sus clínicas privadas. Se introdujo en la odontología desde 1920 y se ha utilizado ampliamente. Es muy seguro de utilizar y se utiliza como pasta de polvo, es decir, se mezcla como otros medicamentos y pues como pasta puede obturar el conducto creando una barrera física, porque lo podemos mezclar hasta que quede así muy concentrado. Sin embargo, su acción no funciona por la cantidad, sino solo por la presencia. Ya vamos a ver qué característica tiene el hidróxido de calcio para lo que lo utilizamos como medicamento. Ahorita lo van a ver. Se utiliza en diferentes circunstancias clínicas. Se puede utilizar para correcciones pulpares directas e indirectas, en biopulpectomías parciales, en reabsorciones endodentales, en reparación de perforaciones. Sin embargo, reparación de perforaciones ya saben que tenemos otro medicamento que podemos utilizar que es muchísimo mejor. ¿Cuál es? El MTA, el biocerámico. Excelente. Ese es hoy por hoy el medicamento de elección, ¿sí? El material que nosotros vamos a utilizar para reparar perforaciones. Antes se utilizaba el hidróxido, precisamente porque era muy bien tolerado. Sin embargo, se lavaba. El MTA no. El MTA es una piedra, ¿sí? Como desensibilizante se creía, más yo les digo que la evidencia clínica actual dice que no nos ayuda mucho para desensibilizante. Sí se utiliza para cuando se va a irrigar y como medicamento intraconducto entre sesiones siempre lo vamos a tener que utilizar. Obviamente siempre cuando se cumplan las dos situaciones clínicas. ¿Y qué es lo que qué es lo que funciona del hidróxido de calcio? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a controlar tanto la hemorragia como el pus? El alto pH, es decir, es muy alcalino en lugar de ser muy ácido. ¿Y qué es lo que hace la alcalinidad? Contrarresta la acidez. Y la acidez en tejidos que están muy inflamados ayudan a que haya una cicatrización. Entonces, cuando hablamos de hemorragia por inflamación, el pH va a incentivar la cascada de coagulación. Y cuando hay una presencia muy grande de pus con muchos microorganismos, el pH alto lo que va a hacer es que va a contrarrestar la acidez causada por la presencia de exudado problema. Por eso es de que el hidróxido de calcio es ideal en estas dos situaciones clínicas. Qué buena pregunta. Sí, la colocación suele ser difícil. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a poner un medicamento no en un área que nos lo va a permitir hacerlo de manera fácil. Cuesta ponerlo y se mezcla con sangre y con pus. Sí, así es. Así va a ser. Y ahora vamos a ver cuáles son los métodos que tenemos para colocarlo, pero lo más fácil es colocarlo con puntas de papel y no llenar todo el conducto, aunque las indicaciones de uso dicen que se utilice este instrumento específico para obturar el conducto, pero realmente no necesitamos poner una gran cantidad. Cuando estamos hablando de controlar hemorragia y pus, no necesitamos una gran cantidad, porque esto no funciona por cantidad, sino es su pH. Entonces la indicación, por lo menos
Lo que yo aconsejo cuando eso nos pasa en clínicas es pintar las paredes. Pintar las paredes porque el pH es lo que lo va a controlar. Y aparte esto después de que endurece, cuesta quitarlo. Cuesta ponerlo y cuesta quitarlo, ¿verdad? Era lo que hablábamos, ¿verdad? Que no necesariamente es de fácil colocación y fácil remoción, que eso sería lo ideal. Pero no, cuesta ponerlo y después cuesta quitarlo. Su efectividad depende de qué? De que haya un íntimo contacto con las paredes radiculares, no que haya una gran cantidad, ¿perdón? Excelente, esa es la cuestión. Como se endurece y se vuelve una piedra, para quitarlo tenemos que volver a instrumentar. Tenemos que volver a instrumentar las paredes. Entonces, ¿qué sentido tendría llenar completamente la pared? Sí, hacer una segunda barrera física. Sí, pero ¿a cuestas de qué? De llenar completamente todo el conducto o solo las paredes. Es mejor pintar las paredes para controlar el hemorragia y el exudado, y en la siguiente cita, como son las paredes las que están pintadas, es mucho más fácil irrigar y volver a instrumentar y recuperar nuestra longitud de trabajo. Pero sí cuesta quitar. Y en caso de que sí se tiene toda la pared. ¿Cómo así? Y en caso de que sí se tiene todo el conjunto del polvo, del dolor, también hay que desobturarlo y hay que volver a abrir brecha. Colimas manuales, colimas rotatorias. Bueno, al principio lo que se hace es que se crea un camino en medio. Como ya tenemos la longitud de trabajo, tratamos de llegar a la longitud de trabajo abriéndonos o haciendo un glide path, un camino de deslizamiento en medio, y ya cuando solo queden las paredes, donde es donde efectúa su acción, ya podemos meter limas rotatorias para peinar las paredes. Eso se llama, ahí lo van a ver, es una técnica que se utiliza cuando estamos instrumentando rotatorio, que se llama follow and brush. Follow es seguir la dirección axial de la pieza, por lo tanto tenemos que inclinar la lima hacia donde va el conducto, y cuando vayamos a sacar las limas, ahí es donde pegamos la lima a la pared para peinar las paredes. Ese es el brush del follow and brush. Entonces follow es meter la lima y después cuando salimos peinamos las paredes. Y peinamos las paredes pues cuando estamos instrumentando, obviamente para hacer una conformación biomecánica, pero cuando pusimos un medicamento es para quitar todo el hidróxido que dejamos pegado a las paredes. Induce la formación de tejido duro, ya habíamos dicho que no necesariamente, solo cuando vamos a crear un tope o vamos a incentivar a que el remanente de la raíz haga una fijoformación, como en el caso de tratamientos conservadores de la pulpa vital. No es el caso para nosotros, que lo vamos a utilizar para controlar exudados, ¿verdad? Hemorrágico o purulento. Y también se ha reportado que la acción enzimática de las células está relacionada con la reabsorción ósea. Eso lo dijo Kawashima, no nos interesa en cuanto a lo que utilizamos. Ahora, la técnica de manejo, si se dan cuenta, ¿ustedes saben qué instrumento es este? Que parece un resorte. ¿Cómo? Eso es un léntulo, así como ustedes trabajan en el laboratorio. Un léntulo. El léntulo a mí particularmente no me gusta, porque es un instrumento que es muy delgadito, es un resorte y gira, pero no gira de estrógeno, sino gira levógeno, es decir, que hay que modificar el motorcito de baja velocidad para que no gire a favor de las fuerzas del reloj, sino en contra. Y cómo funciona es que como va girando al revés, se pega a la pared y la misma forma hace que este alambre empuje lo que tiene en medio. Pero lo que hace esto es justamente condensar y llenar todo el conducto, para comenzar. Pero lo bien clásico es de que lo llamen a uno y mire, doctor, necesito que me haga ahí favor de hacer un tratamiento. ¿Y cuál es el problema? Es que estaba poniendo medicamento de conducto, y cuando empiezan a decir eso ya sé que dejaron metido dentro del conducto un pedazo de léntulo. Salud. Entonces a mí no me gusta este instrumento, pero sí las puntas de papel, aparte de secar un conducto, son buenas herramientas para llevar medicamento al conducto. Una punta de papel, con una punta de papel lo pueden hacer. Bien, se mezcla normalmente con agua estéril, pero el agua estéril que nosotros normalmente tenemos en la bandeja es anestesia, entonces se puede mezclar con anestesia. Aquí dice que se aplica con léntulo, no me gusta el instrumento porque, por lo que ya les dije, y se debe llenar de manera homogénea hasta la longitud de trabajo. Llenar quizás el conducto no, pero cerciorarnos de que llegó a la longitud de trabajo, eso sí, porque la parte más fundamental es la parte del tercio apical. Y el uso temporal en las sesiones es de 7 días, esto lo dice Burgos en este capítulo de medicación intraconducto. Sin embargo,
estabilidad de este medicamento es de 24 horas. Porque el pH que tiene el hidróxido de calcio se neutraliza después de 24 horas. Es decir, que en un día que esté metido el medicamento ahí es suficiente para que nosotros podamos volver a ver al paciente y vuelvan a abrir ahí y se den cuenta que la hemorragia ya va a estar controlada y que el pus ya va a estar controlado. 24 horas. Después de las 24 horas el pH se neutralizó y ya el medicamento ya no nos sirve para nada. No 7 días. ¿Verdad? Bien. ¿Cuáles son algunas de las limitaciones? Esto lo encuentran en las vías de la culpa, que es un libro que tienen ustedes ahí acceso en la plataforma. Su desventaja, como decía ahí Miss Fus, es que cuesta quitarlo, ¿sí? Algunas veces, como no se puede limpiar al 100%, estos residuos pueden tener alguna interacción con algunas otras soluciones, ¿sí? Como por ejemplo el óxido de siliciumgenol, lo pueden afectar. Y no es totalmente eficaz en varios patógenos. Este fulano que está aquí, Enterococcus fecalis, es patognomónico de los retratamientos, infecciones de retratamiento, siempre lo vamos a encontrar ahí. Entonces, cuando hablamos de retratamientos y hay una infección, ya sabemos que aunque metamos hidróxido de calcio, no necesariamente lo va a poder controlar porque no le hace ningún cosquillas, ¿verdad? Y no, eso era lo que decía. Esto ya lo dice en las vías de la culpa. No ha mostrado eficacia para reducir o prevenir el dolor postoperatorio. Antes se creía que sí, y llenábamos el conducto de hidróxido de calcio y ya, no tenga pena, fulanito, váyase ya con su medicamento, se le va a quitar el dolor y quede sin él. No funciona para el dolor postoperatorio. Bien, ahora vamos a hablar de obturación temporal. Voy un poquito rápido porque hay bastante teoría que cubrir, y como les decía, ustedes pues, lo relacionan más fácil porque ya tienen la experiencia de haber hecho una... ¡Ay! Es que no... Es que ya es viernes, hombre. Va a pasar la lista. ¿No hay listas? Mira, hay listas. Son mentiras. Bien, entonces hablamos de obturación temporal y en la secuencia de tratamiento endodóntico aquí ya cambió la cosa porque el cemento temporal normalmente, no siempre, ¿verdad? Porque como ustedes ya saben, si dejamos un medicamento intraconducto, obviamente tenemos que colocar una obturación temporal. Pero donde normalmente lo vamos a utilizar es acá, después de la obturación final. Es decir, vamos a sellar lo que ya nosotros nítidamente dejamos a un nivel inocuo, como les había dicho, ya la obturación, desinfectamos el conducto, lo instrumentamos, lo obturamos, lo dejamos nítido y ahora sí necesitamos proteger todo lo que está aquí adentro hasta que vaya a ser rehabilitada la pieza. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Pues ese es justamente lo que para ustedes tiene mucho sentido hablar de esa obturación temporal. Porque ustedes aquí enlazan, Carlos, y ahorita se da mucho que van a llegar con sus pacientes a diagnóstico y les van a poner como tratamiento preliminar un par de endodoncias. Entonces, antes de hacer su fase 5, van a tener que hacer llegan ahí con nosotros y doctor, mire, aquí vengo, no he hecho ni siquiera perio, no he puesto ni un rellenito, nunca he puesto anestesia, pero tengo que hacer porque es el tratamiento preliminar. Entonces, hacemos el tratamiento preliminar, les digo, lo hacemos porque los llevamos de la mano, obviamente están comenzando, llegan con mucho nervio, y hacer una endodoncia es uno de los tratamientos más invasivos que existe porque tenemos que llegar hasta el nervio, ¿verdad? Entonces, uno llega temblando como llegaría a cualquier cosa que no conoce, porque lo desconocido le queda mucho miedo. Entonces, hacen la endodoncia, regresan al diagnóstico a hacer su plan de tratamiento y ponen periodoncia, operatoria y hasta el final ponen la prótesis fija y resulta que esa endodoncia que ustedes hicieron como tratamiento preliminar va a llevar como restauración definitiva una corona. ¿Y cuánto tiempo va a pasar entre el tratamiento preliminar hasta que ustedes lleguen a la última fase de su plan de tratamiento? Meses o años. Por lo tanto, tiene mucho sentido para ustedes hablar de cuál es la principal causa del fracaso. Vamos a ver este artículo científico que es del 2002, donde hacen una comparación en las técnicas de tinción. Aquí lo que hicieron fue microfiltración utilizando unos tintes. Aquí lo que ellos llegaron a discutir es que un sello eficiente para prevenir el intercambio entre el sistema
tanto los fluidos orales como los fluidos periapicales, es un prerequisito para el éxito del tratamiento endodóntico. ¿Sí? No necesariamente una endodoncia bien hecha, sino que el sellado eficiente para prevenir que se vuelva a recontaminar. Ese es un artículo. Aquí pues les muestro un par de muchos artículos que existen y que demuestran cuál es la principal razón del fracaso endodóntico. Después tenemos este otro estudio que es del 2004, donde compararon dos materiales que los utilizaron para barrera física, es decir, los utilizaron como medicamento obturación temporal, y aquí utilizaron el MTA, un biocerámico, y lo compararon con un ionómero de vidrio modificado con resina para ver cuál de los dos daba contaminación. Aquí pues mencionan que como obturación temporal o como restauración temporal se ha utilizado amalgama, se ha utilizado óxido de sulfuro mejorado, se ha utilizado ionómeros de vidrio, cementos a base de resina, y recientemente los biocerámicos, que ya sabemos que en odontología tienen muchísimos usos. En endodoncia hay cementos, ahí está el MTA, está el biodentin, cementos a base de MTA, para reparar obturaciones, para hacer obturaciones retrógradas, para hacer tapones cuando hay reabsorción navical, para un montón de cosas. Se ha utilizado el MTA como restauración temporal. Y entonces acá, ¿en qué concluye? Fíjense pues. La microfiltración coronal puede ser la mayor causa de fracaso endodóntico no quirúrgico. Es decir, cuando es un tratamiento de canales ortógrado, la mayor causa de fracaso no es la endodoncia en sí. ¿Qué es el fracaso? La microfiltración coronal. Y entre todas las razones, uno es retrasar la colocación de una restauración permanente, como les va a pasar a ustedes. Retrasarlo. Porque los medicamentos, las restauraciones o los materiales de obturación temporal no son para siempre. Y ahí vamos a ver cuánto es el tiempo que el fabricante nos indica. ¿Y cuál es otra razón muy importante? Un grosor inadecuado de la restauración temporal. Y les va a pasar a ustedes, porque son las 3 de la tarde, ya no hay presión, ya no hay succión, y entonces van a traer al dispensario cabe, y ahí van a ver cómo lo ponen. Lo ponen así de un solo, y así, y solo miran que esté ahí sellado, y adiós Juanito, y con la primera tortilla que toman, se rompió ese sellado. Importante. Esto lo dice en el 2004. Cuando los pueblos están tomando medicación intraconducto y el paciente tiene que ir, ¿se coloca eso? ¿Qué cosa? O sea, coloca el medicamento dentro del producto. Y yo trabajo en su casa, pero ahí está, y o sea, en el acceso, dice. de todo lo que estamos hablando. Eso de todo. Sí, obturación temporal. Siempre, siempre. No dejar de hacer bueno, no se hicieron medicación, pero mandaron a paciente con un ácido. Ahorita vamos a ver por qué y el uso. Y vamos a ver el uso del algodón y lo controversial que puede ser. Pero no se deja solo el algodón. El algodón o las torundas de algodón normalmente se colocan para proteger las embocaduras si no hemos obturado el conducto. Si no se ha obturado el conducto, ponemos, se ponía mucho las torundas de algodón. Hoy por hoy se utiliza más el teflón porque las torundas de algodón dejaban dentro de la cavidad que estaba pegada con un cemento esos pelitos, y esos pelitos después pegados a las paredes provocaban microfiltración y de que el cemento temporal no pudiera sellar las paredes. Pero ya vamos a ver eso que se está diciendo, porque sí lo vamos a mencionar. Bien, y después, fíjense pues, este estudio que empieza una cascada de investigaciones que hace, este es del 95, pero a causa de este estudio se hicieron muchas investigaciones más, y aquí lo que estaban evaluando era el estatus de la cicatrización periodontal en piezas tratadas endodónticamente que tenían radiográficamente alguna lucencia. ¿Sí? Estudiaron 1010 piezas tratadas endodónticamente, y fíjense pues, muy interesante, ¿qué fue lo que concluyeron? Y aquí hicieron 4 grupos. El primer grupo y el último grupo era solo para comparar. ¿Y qué fue lo que hicieron? Agarraron de estas 330 piezas que tenían una buena endodoncia y una
bueno, suma bueno. 91.4% de ausencia de inflamación periapical. Y después lo contrario también es cierto. Malo más malo igual malo. Es decir, evaluaron 188 piezas que tenían una mala endodoncia y una mala restauración coronal. Y entonces obviamente vieron que el porcentaje de éxito bajísimo, 18% de ausencia de inflamación periapical. Pero aquí viene lo interesante de este estudio, que vinieron y dijeron, bueno, ahora agarremos un grupo que tenga una buena endodoncia, pero una mala restauración temporal. Eso dio un porcentaje de éxito del 44%, versus una mala endodoncia. Ustedes lo van a encontrar, lo van a ver cuando reciban a sus pacientes que llegan con mucho dolor y ven una endodoncia hecha así de libro. Excelente la endodoncia, y con todos los recovecos y lleno, curado y nítido de libro, pero con una mala restauración. Y el paciente con un dolor de la garganta. Este grupo, ¿sí?, fue el que hizo pensar qué es lo que está pasando ahí, porque después también van a ver pacientes que ustedes les van a tomar por rutina una radiografía y van a ver una endodoncia, como que lo habían hecho ustedes en el primer laboratorio, pero con una restauración de la corona nítidamente ajustada, ¿verdad? Y ustedes le preguntaban al paciente, ¿tiene dolor ahí? No, no tengo nada de dolor. ¿Hace cuánto le hicieron ese tratamiento de canales? Yo ni me acuerdo, creo que fue hace como 25 años. Y no tiene área periapical ni el paciente ninguna sintomatología. ¿Qué fue lo que salud? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Una mala endodoncia, pero una mala endodoncia más una buena restauración coronal tiene un 67% de éxito de ausencia de inflamación periapical. ¿Qué fue lo que concluyeron en este estudio? Que después hizo una gran cascada de investigación. Es que la calidad de la técnica de la restauración coronal es significativamente más importante que la calidad de la técnica del tratamiento endodóntico en sí. ¿Qué quiere decir eso? Que dejar una mala obturación y provocar una microfiltración coronal es la causa más importante de fracaso endodóntico a largo plazo, no la endodoncia en sí. Eso les tiene que quedar clarísimo. Más a ustedes que están ahorita en esta etapa de aprendizaje. Bien, entonces, teniendo estas investigaciones y los resultados de la evidencia científica en mente, vamos a decir que se debe conseguir un estado de esterilidad después del tratamiento endodóntico. ¿Será posible crear un estado de esterilidad dentro del conducto? No, solo podemos asegurarnos de que llevamos la cantidad de microorganismos a un nivel de esterilidad. Vamos a hacer para aquel lado para que mi cabezota no esté ahí. La ausencia de obturaciones temporales satisfactorias, eso sí, pueden causar dolor postoperatorio. Entonces llega un paciente que le hicieron una endodoncia esta semana y corrieron para ponerle el cemento temporal y el paciente los llama la otra semana con un gran dolor y llegan ustedes, doctor, fíjese que le hice el tratamiento de canales a mi paciente la semana pasada y ahorita me llamó que tiene mucho dolor. ¿Y qué le dejó de cemento temporal? Cabi. ¿Y cuánto de cabi? Mira la radiografía y cuando miramos un algodón de este pelo y 1 milímetro de cabi y recontaminado otra vez. Una de las causas más importantes de dolor postoperatorio. Los materiales de relleno temporal deben proveer, por lo tanto, un completo sellado, un sellado adecuado para que no se vuelva a contaminar de microorganismos que están en la boca en condiciones normales. Millones de microorganismos. La boca o la cavidad oral es el ambiente más hostil de todo el cuerpo, incluyendo la salida. Imagínense, es más contaminado que la salida, la cavidad oral. Es el ambiente más hostil que hay en todo el cuerpo. No hay otro que sea más hostil. ¿Sí? La temporización es necesaria para tratamientos, tanto de varias citas como cuando se termina el tratamiento. Era lo que les decía. Así terminen la endodoncia en una misma cita, tienen que saber manejar y colocar obturaciones temporales. O sea, sí o sí, no siempre van a tener que colocar medicación intraconducta, pero obturación temporal siempre, porque no van a restaurar de manera definitiva la pieza el día que hicieron la endodoncia. No lo van a hacer, ni aquí en pregrado, ni en sus clínicas tampoco.
Ahora, ¿qué propiedades tiene? Volvemos a lo mismo con medicamentos intraconductos. No necesariamente los que son de fácil colocación son de fácil remoción. ¿Qué es lo que pasa? Que si se pone fácil, se va a caer fácil. Ya vamos a ver, de esto vamos a tener de las dos opciones. Un medicamento, no, un material de obturación temporal que se puede poner muy fácilmente, pero que normalmente se cae fácil, y otro que cuesta ponerlo y después cuesta un pepino quitarlo. Dígame. Sí, hago solo no, sí, no, porque yo puedo hacer una restauración de la aumentación de la cocina. ¡Qué otra buena pregunta! Excelente. Por varias razones, pero la primera es porque usted, después de hacer un tratamiento de canales, debe de esperar una respuesta favorable. Que la respuesta favorable no se da inmediatamente. Para comenzar, el paciente está anestesiado. Entonces, usted no va a saber si hay alguna sintomatología. Eso es uno. Y dos, la única forma que tenemos para ver que nuestra endodoncia fue efectiva es hacer reevaluaciones periódicas. Eso es otra cosa. Y la tercera es de que cuando hablamos de pulpectomías, sobre todo si hay hiperemia pulpar, por la principal razón por la que es dolor incapacitante, que es el que no deja comer y dormir al paciente, normalmente el dolor no se calma después de la endodoncia. Por eso es de que es muy común, y eso lo dijo el doctor Alvarado aquí con ustedes, tener que medicar al paciente después de una endodoncia satisfactoria. Es decir, no solo con remover el nervio se les va a quitar la molestia al paciente. ¿Por qué? Porque hay un periodo de inflamación pulpar transitoria que en endodoncia y las investigaciones dicen que más o menos 7 días. Entonces nosotros medicamos a un paciente después de 7 días. ¿Sí? O sea, después de la endodoncia, 4 días va a tomar analgésico antiinflamatorio. AINES, la pregunta de examen. ¿Acetaminofén? ¿Será un AINES? No. ¿Qué hace el acetaminofén? ¿Cuál es su efectividad? El dolor. ¿Pero será que tiene alguna efectividad contra la inflamación? No. Es solo analgésico, no es antiinflamatorio. ¿Sí? Necesitamos un analgésico antiinflamatorio para controlar al paciente. Pero ¿qué pasa si después de 7 días todavía sigue con dolor y usted le puso la restauración definitiva el día que hizo la endodoncia? Va a tener que dar la restauración definitiva. Eso es uno. Y dos, muchas de las restauraciones que usted va a hacer las va a hacer no chairside, no a la par del paciente, no las va a hacer directas, las va a hacer indirectas, con una incrustación, generalmente e idealmente, o con una prótesis fija que se manda a un laboratorio. Por lo tanto, no lo va a hacer el mismo día. ¿Cuánto se puede, o sea, mínimo tendría que quedarse 7 días el paciente con la restauración temporal? Sí. Pero, mínimo, ¿cuánto es lo máximo que se puede hacer? Excelente pregunta. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cuánto? Era lo que les decía. Ustedes o sea, las piezas con cemento temporal o con obturación temporal, ustedes van a pasar semanas idealmente, pero seguramente meses o años con cemento temporal. Porque era lo que les decía. Empiezan con endodoncias, con tratamientos preliminares, y cuando ya les toca la fija, y la fija está en la fase de rehabilitación del paciente, que es lo último que van a hacer. Después de quitar psicosépticos, después de salir del perio, después de salir de operatoria, hasta ahí ya entran a la prótesis fija, que es la parte de la rehabilitación, y ya pasó un montón de tiempo. Ya tuvieron que haber cambiado 3 o 4 veces la asignación temporal. ¿Por qué la cambié? ¿Por qué la tienen que cambiar? Ahorita vamos a ver por qué. Estética aceptable como propiedad discutible, porque normalmente los accesos no están en un área que sea estéticamente comprometida. ¿Deben de proteger la estructura dental remanente durante el tratamiento? Sí, porque después de hacer un acceso, muchas paredes de la estructura dental remanente van a quedar tan delgaditas que con la misma masticación del paciente se pueden fracturar. Y si se fracturan, se van a recontaminar. Entonces, hay un material que ustedes van a utilizar que no le devuelve estructura, que no protege la estructura dental, y hay otro que sí. Que soporte la carga pulsal, hay uno que soporta y hay otro que no soporta. La decisión va a ser de la cantidad de dental remanente y el tiempo. O sea, ustedes van a utilizar 2 materiales como restauración temporal, y la elección va a ser dependiendo de estos 2 casos, de cuánta estructura dental remanente tengan y cuánto tiempo va a pasar para que vuelvan a ver al paciente o para que vuelvan a reintervenir
la pieza. O sea que tiene que tener restauración temporal a corto y largo plazo. Eso va a depender prácticamente de los dos materiales de los que vamos a hablar y que sea bien tolerado por el paciente. Les puedo decir que si ustedes no lo han experimentado, yo sí, les puedo decir que los dos tienen un sabor desagradable, pero uno es peor que el otro. Bien, ¿qué tipos de materiales hay? Igual que la vez pasada. Vamos a mencionar algunos, como fosfatos de zinc, cementos de policarbonato, esa es una piedra increíble que no se podía quitar, resinas, obviamente, cementos a base de óxido de zinc y eugenol, y los que van a utilizar ustedes y los que vamos a hablar son los sulfatos de óxido de zinc y el ionómero de vidrio. Ahora, actualmente o modernamente ya se utiliza el MTA o los biocerámicos como restauraciones temporales, sin embargo es muy caro. Para nuestro medio es muy caro. Esto lo utilizan en otros países donde se tiene la plata. Nosotros lo podríamos utilizar, sí. ¿Sería ideal que utilizáramos? Sí, pero resulta muy caro. Entonces ustedes no van a utilizar MTA como restauración temporal, sí lo van a utilizar para todo lo demás. Ustedes ya saben que sirve. Esto lo tienen ustedes. Si ustedes quieren saber cuándo es mejor utilizar todo esto, lo pueden encontrar aquí en las guías de la prueba, que es el libro que ustedes tienen acceso. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar primero del sulfato de óxido de zinc. Este es mejor que el que ustedes utilizan acá, pero el coltosol, que es de otra casa comercial, es lo mismo que esto, el caro. Este es libre de eugenol, aunque tiene un sabor raro, pero no tiene ese olor a clavo. ¿Han olido el eugenol? Huele a clavo. A un clavo. No, todos sí tenemos. Este material, ustedes lo colocan y es facilísimo. Se coloca, por eso les digo, fácil colocación. Porque ustedes lo van a colocar, tiene una consistencia aguada, digamos, pero es pesado. Es así, espeso, es bien espeso, pero ustedes solo lo colocan, quitan el pique y el paciente llega a su casa, va caminando y todavía no ha terminado de endurecer. ¿Por qué? En contacto con la saliva empieza a endurecer. ¿Y qué es lo que hace el material? Empieza a chupar o a succionar toda la humedad que hay alrededor. Entonces endurece en contacto con saliva y es de autocurado, facilísimo de colocar. Se hace una pelotita y ¡pum! Se pone ahí en el acceso y ya está. Por ahí vamos a ver cómo se debe colocar este material. Posee un alto nivel de expansión lineal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que como absorbe, se pone duro, solito, es de autocurado, y empieza a expandirse. Mientras más tiempo está en boca, más se expande porque sigue absorbiendo la saliva, es decir, sigue absorbiendo humedad, y esa expansión crea presión a las paredes, que si hay alguna estructura dental remanente que estaba muy delgada, se termina fracturando. Clásico de colocar mucho material de esto en piezas posteriores donde quitaron uno de los bordes proximales y pusieron un bodoque de ese material, y llega el paciente a la siguiente semana sin un pedazo de diente, sin toda la cara bucal. ¿Por qué? Porque se expandió y se fracturó. Les va a pasar. ¿Sí? La fuerza de compresión es la mitad de óxido de zinc y eugenol, y eso también, este material se desgasta con la misma masticación, se desgasta fácilmente, y es necesario que para que pueda ser un buen sellado, debe de tener un espesor mayor de 3.5 milímetros. Por eso les digo, cuando colocan una tondona ahí dentro del conducto y lo hacen, ponen un boquete así de algodón, que solo les deja un espacio de 1 milímetro de este material, seguro se va a caer y va a haber microfiltración. Y su uso, según el fabricante, no debe extenderse 15 días, porque después de 15 días o se cae o deja de pegarse a las paredes, y provoca microfiltración. Entonces este material ustedes lo van a utilizar cuando la reintervención de la pieza sea en menos de 15 días. Entonces me dicen, sí doctor, hoy es viernes, mire, mi paciente viene el lunes, un fallo viene el lunes. Está bueno, póngale cal, póngale coltosol, y el paciente al mes llega con el hoyo ahí abierto, porque todo se le cayó. Algunas desventajas sí, es que se pone muy duro. Cuando es mucho, se pone muy duro, tiene baja resistencia al desgaste, es decir, la misma masticación lo va moldeando y lo va socavando, y pues como les digo, el paciente llega caminando a su casa y todavía no ha terminado de endurecer. Dos presentaciones, Gaby y coltosol, ustedes utilizan más el
¿Qué? Pero es la misma cuestión, es lo mismo. ¿Sí? Vale. Ahorita se puede regresar, dice, pero no dijo qué. Hasta no voy a regresar. Mala pasa. A ver si no me pasa porque es todo esto. Es esto, ¿verdad? Ya estamos casi por terminar. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de este otro material. El ionómero de vidrio, a diferencia del cortosol, cuesta colocarlo. Yo no sé quién de ustedes aquí en operatoria ha manipulado el ionómero de vidrio, sobre todo el auto, no el foto, el autocurado. Cuesta manipularlo. Dentro de su endurecimiento hay fases, hay una fase muy chiclosa y hay una fase muy dura. Entonces cuesta manipularlo y hay un tiempo de trabajo que, dependiendo del fabricante, se puede reducir hasta 3 minutos o menos. Y el vapor o la temperatura interna de la cavidad oral ¿cómo se llama? Apresura el endurecimiento. Entonces es difícil, cuesta colocarlo. Este es una presentación. La 3MS tenía, bueno, ahora no se llama 3MS, pero antes tenía varias. Ketak Molar era uno de los que utilizábamos. El Ketak Molar tenía la ventaja de que era de otro color, no era el color de la dentina. Porque los que existen ahora sí son muy similares a la dentina. Entonces, algunas veces tratar de diferenciar en dónde está la estructura dental remanente y dónde está el ionómero de vidrio cuesta un montón. Y terminamos lastimando la estructura dental. Pero es un material restaurador que tiene diferentes usos, no solo en endodoncia, sino en odontología, ¿sí? Existen de autocurado y de fotocurado. Nosotros de fotocurado en endodoncia no vamos a utilizarla porque no tiene el suficiente cuerpo o la suficiente resistencia para crear un sellado. Y aparte para utilizarlo como material de obturación temporal tendríamos que utilizar muchísimo material. El de fotocurado normalmente es un liner que se utiliza por debajo de una restauración en operatoria para prevenir dolores, como una base, una subbase. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a utilizar el autocurado y, como ustedes saben mejor que yo, capta flúor y pues tiene una acción antibacterial y su mecanismo de adhesión mejora la estabilidad porque tiene una adhesión íntima con la dentina. Entonces es muchísimo mejor que el Cavi o el cortosol y está indicado para periodos largos de temporización. Ya se dan cuenta que el cortosol o el Cavi duraba no más de 15 días según el fabricante, y yo les puedo decir que se cae mucho más rápido que ese tiempo. Sin embargo, si hablamos de ionómero de vidrio bien colocado con un buen grosor, está indicado para periodos largos que podrían superar un mes, pero no más de un mes. O sea, 5 meses con el mismo ionómero, no. Desventajas, obviamente es más caro, ¿sí? Este sí es más caro que el otro material. Tiene un endurecimiento rápido. La estética no les sabría decir si tiene alguna implicación, pero cuesta diferenciarlo entre la dentina, sobre todo la dentina superficial, y el propio material, ¿sí? Y esos son algunos de los que manejamos. Fuji GS2 también, que es muy bueno. Y ese Fuji viene hasta en shades, viene en colores, viene en A2, A3, A3.5, porque algunas veces se puede utilizar como restauración definitiva en clase 5. Entonces por eso lo pusieron así de colores. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones clínicas? Bueno, para comenzar, las paredes de la cámara de acceso deben estar secas durante la colocación. Yo les decía a los de mi mesa que uno de los requisitos después de la obturación, cuando están cortando la condensación, es que las paredes deben estar libres de ¿qué? ¿Qué les pedía a ustedes? De un tapete y de cemento. Es decir, que después de obturar, después de utilizar la clip, cuando el instrumento esté templado,
arrastrar toda la gutapecha que esté embadurnada en las paredes. No solo para que se mire la radiografía final bonita, no, porque necesitamos que las paredes aquí estén limpias para que el material de obturación temporal pueda cubrir bien. Ahora, el uso del algodón para proteger las embocaduras, realmente, como hablábamos, es un poquito controversial. Ahora, el Teflón permite que no tengamos que utilizar tanto espacio. Este es el algodón, que cuando ya está obturado la pieza no es tan necesario como cuando no logramos obturar. Vamos a poner material restaurador. Ahí sí necesitamos poner tolulitas de algodón para que el material restaurador no se vaya a meter dentro del conducto que ya necesitamos. Sobre todo cuando utilizamos ionómero, porque si el ionómero se nos va acá, cuesta un pepino obturarlo, porque es muy duro, ¿sí? Facilita la remoción del material obturador el uso del algodón. Previene daño innecesario al diente remanente, sí, porque cuando logramos quitar el ionómero y el ionómero no estaba metido hasta acá, sí podemos ver que ahí está el algodoncito, entonces ya lo podemos quitar y ya podemos ver dónde está la pieza. Versus que el ionómero esté metido hasta acá y lo tenemos que quitar con una fresa, entonces vamos a pasar a llevarlo quizás hasta la fuga, ¿sí? Evita obstrucción accidental de conductos, sobre todo si están obturados, y su uso puede reducir el grosor del material obturador. El uso del algodón, es decir, cuando ponemos un algodonzote acá, como les digo, a veces dejan tan poco espacio al material restaurador que se cae muy fácilmente. Y si es muy grande y el paciente va a masticar, es un colchoncito que va a estar por debajo del material restaurador que con la primera tortilla que mastique se va a quebrar. Y las fibras, lo que hablaba, las fibras del algodón cuando se quedan pegadas aquí a la pared no dejan que el material restaurador tenga un íntimo contacto, un íntimo sellado con las paredes y por ahí se nos cuelan todas las bacterias. Ahora, ¿cómo se utilizan esos instrumentos? Las torundas deben ocluir solamente las embocaduras. Por ejemplo, aquí es la manera correcta. Cuando ya está obturado el conducto, el material puede estar directamente, el material de obturación temporal puede estar en contacto directamente con las embocaduras y la restauración. Sin embargo, cuando solo están instrumentadas, sí la tornillita debe de proteger las embocaduras, pero no una tornillota así como esto, era que lo que usted me decía. Que llegan los pacientes así a la clínica, pero no necesariamente los dejaron así, sino porque le pusieron tanto algodón que el pedacito de cemento temporal que les había puesto se cayó muy fácil. ¿Y ustedes qué es lo que hacen cuando se les terminó el tiempo? Vienen, agarran un portaplástico y ¡pam! Le ponen una forma equivocada de colocarlo en un solo incremento. Y entonces ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a caer muy fácil. ¿Cuál es la manera correcta? Hacer 3 incrementos. Uno pegado o adosado a la pared mesial, otro a la pared distal y un último a la pared oclusal. Y no hacerlo en un solo paso porque ese boquete puede, o sea, solo utilizar un incremento, se endurece el monobloque y se puede caer. Mientras que si lo hacen así, si se cae una parte del monobloque, todavía hay 2 incrementos que están sellando la parte más profunda. Obviamente es más salud, es más importante ajustar la oclusión cuando estamos hablando de ionómero de vidrio, porque el ionómero de vidrio es muchísimo más duro, mientras que el cavit se va ajustando a la masticación. Bien, entonces es bien, digo. Así como decía Michelle, si el paciente llega así con el algodón, el conducto no está obturado, tengo que hacer otra vez la... ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? ¿La instrumentación? No estoy seguro si va a tener necesidad de volver a instrumentar o de limpiar las paredes o hacer una desinfección mecánica. Pero seguro, una desinfección química, sí. Eso va a depender de cuánto tiempo. Puede ser que llegue un paciente que tuvo eso abierto ahí, tanto tiempo que se quitar, pero se quite el algodón y la comunidad que esté metida ahí, vaya a ver que las embocaduras se hayan cambiado de color, es decir, que ya haya proteína infectada hasta las embocaduras. Ahí sí que seguro va a tener que instrumentar. Pero si no ha pasado tanto tiempo, seguro que solo con la desinfección química vaya a bastar. Bien, jóvenes, esta creo que es la última. Entonces, sí, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Eso va a ser. Entonces nos estamos viendo en el laboratorio y espero que se haya quedado porque para el examen toda esa información va a ser pregunta abierta. Gracias.